Padre, podemos darte gracias porque tú nos hablas, nos exhortas y nos alertas. Ningún pastor que ama a sus ovejas y que se siente responsable del encargo que tú le has entregado va a callar cuando tú hablas. Por eso nosotros queremos los oídos limpios en este tiempo. Queremos tener corazones limpios, despojarnos de toda distracción, de toda malicia, de todo lo que pueda impedir y recibir con mansedumbre la palabra que está siendo implantada. Líbranos de orgullo, de altivez. Esta mañana de una manera muy sencilla nos hablaste por tu siervo del servicio, en humildad, la humildad. ¿Quién puede recibir tu revelación si no la recibe como un niño, Señor? Danos la mansedumbre y la humildad verdadera de corazón que tuvo el Hijo para poder oír tu voz y despojarnos, Señor, de todo lo que no te agrada como pueblo. Esta casa existe para tu agrado, Padre. Nosotros estamos aquí debido a tu eterno propósito. Por eso dispón, Dios, en nuestros corazones y ayúdanos a entender y avanzar. No permitas, Padre, que nadie se confunda ni se desoriente en este tiempo. Que estemos muy alerta y autoevaluándonos en tu presencia. Porque a quien que gime y clame en tu presencia y te dice, muéstrame tus caminos, tú no se lo mostrarás. Y es lo que te pedimos como iglesia, como hijos e hijas tuyos. Muéstranos tus caminos. Sabemos que tus caminos están en tu palabra. Ábrenos tu palabra, tus pensamientos. Y enséñanos a despojarnos de los nuestros para poder abrazar los tuyos. Ahora ayúdame, tengo estos pensamientos que has depositado en mi corazón para este día. Dame la gracia, el respaldo, la soltura. Te cedo y te someto toda mi emoción, mi intelecto, mi voluntad, mi espíritu, alma y cuerpo. Me pongo en tus manos simplemente como una vasija útil a tu propósito. Y oro por mis amados hermanos para que puedan recibir este mensaje con un corazón dispuesto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué capítulo 1. Estamos hablando de la relación de pacto con el libro de Dios, el libro santo. El jueves hablamos de la naturaleza del libro y de la naturaleza de relación que se crea con ese libro, con esa palabra. Vimos que es una relación sobrenatural, porque la palabra de Dios es sobrenatural. La ruina del hombre, como leímos y expusimos en el Salmo 107, no la puede quitar una fuerza natural, porque lo natural no puede arreglar lo natural. Tiene que ser algo que está por encima para que pueda tener los efectos que el cielo desea. Y por eso la palabra es sobrenatural. Y hablamos de la palabra enviada, el énfasis que nos hizo el Espíritu el jueves. Se trata de la palabra enviada. Envió, cuando se habla de una palabra de Dios que ha sido enviada, cumplirá su propósito, porque es una palabra poderosa, es eterna. Cuando Pedro compara al hombre que es carne con la palabra, dice que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay una diferencia muy grande. Por eso la palabra incorruptible, poderosa, eterna, sobrenatural, puede traer sanidad y restaurar las ruinas que la desobediencia del hombre ha causado y que los espíritus del mal y Satanás han causado por causa de la desobediencia del hombre. Hoy yo quiero continuar este tema de el pacto, la relación de pacto con el libro, con el libro santo. Y quiero hablar acerca de el libro en nuestra boca. Yo orándole
demandaba al Señor, porque tenemos el privilegio como hijos de Dios que podemos demandarle cuando queremos que Él nos revele y nos abra. Humildemente como hijos, cuando anhelamos de corazón hacer su voluntad, podemos demandarle y pedirle: Señor, muéstrame, háblame, revélame, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Y Él lo hace. Él nos revela, especialmente a los hijos, a los que están en Cristo Jesús, que han recibido el corazón nuevo y el oído para oír. Amén. Él les revela. Ahora, yo preguntándole la razón fundamental por qué realmente Dios, cuando habla de la relación con su libro, con su palabra, demanda una relación tan fuerte, un pacto con el libro, un pacto con la palabra. Demanda un vínculo, esta es la palabra, un vínculo sobrenatural, donde es una ligadura, es como un nudo entre nuestro espíritu y la palabra. Como vimos el jueves, para eso Dios nos dio espíritu, porque Dios se revela en espíritu, Él es espíritu y su palabra son espíritu. Entonces el espíritu con el espíritu se ligan. Y cuando Dios habla, para que esa palabra del fruto logre su objetivo, tiene que ser recibida con espíritu de fe en nuestro espíritu, con una actitud de humildad, de obediencia. Y entonces Dios se propone, cuando envía su palabra, producir algo en la tierra. Él se propone establecer una obra de eternidad en la tierra, que muestre su gloria y cumpla su propósito en la tierra. Ahora, para Dios operar, generar eso, entonces Él tiene que poner su palabra en nuestra boca. Dios tiene que convertir su lenguaje en nuestro lenguaje. O sea, cuando pensamos como Dios piensa y lo que Dios piensa, y hablamos como Dios habla y lo que Dios está hablando, entonces la obra del cielo se realiza en la tierra. Entonces, para que eso se pueda dar, allí fue donde Dios me mostró, cuando le indagué por el Espíritu en oración, que para yo poder producir mi propósito, materializar mis objetivos eternos en un mundo material, yo necesito sembrar mi palabra, escribirla, como lo dice en relación al nuevo pacto, en los corazones, para que mis hijos y mis hijas anden en esa palabra y hablen esa palabra. Y no estoy hablando de confesión positiva, no te estoy hablando de una confesión mística. Yo te estoy hablando de algo que lo vamos a ver empezando aquí en Josué capítulo 1, que es muy diferente. El hombre no logra los objetivos de Dios pensando positivo en sí mismo, ni hablando sus objetivos humanos. El pensamiento positivo es: tú tienes una motivación y un deseo y tú lo repites, y eso es tuyo. Eso no vino de Dios, es una motivación tuya. Es algo que nació en tus pensamientos. Y en la mayoría de los casos se gesta en el enemigo, porque Satanás puede producir en la tierra una repetición de un deseo, de una ambición tuya, y tú crees que es Dios. Y tú dices: eso funciona. Pero el mundo espiritual que te está concediendo eso no tiene nada que ver con el mundo de Dios. Puede ser el mundo espiritual de los aires. ¿Por qué? Porque tú estás actuando independientemente de Dios, tratando de repetir un pensamiento porque tú quieres eso, y la religión te enseña, el esoterismo, y otros tantos pensamientos distanciados de Dios te enseñan que si tú repites algo, lo repites, se te va a lograr. Sí es posible, pero no necesariamente es Dios que lo está haciendo, ni es de Dios. Ahora, cuando tú abres tu corazón a Dios y Dios llena tu corazón con su palabra, y esa palabra es la que sale cuando tú hablas, ahí sí tú estás logrando objetivos de Dios, porque tú estás confesando la palabra de Dios. Eso es diferente. Entonces, ¿quién es? Es Dios que está operando a través de ti y de tu boca lo que Él quiere lograr en tu vida, en tu casa, en la tierra, a través de ti. Y esto es lo que vemos en el capítulo 1 de Josué, que quiero pues establecer esta base para empezar esta enseñanza en este tiempo que tenemos. Mire conmigo Josué, el capítulo 1, verso 7. Dice, ya lo tienen, el verso 7.
Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y mire el 8. Nunca, note la palabra, nunca se apartará de dónde, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, note, harás. Haciendo esto, la palabra no permitiendo que nunca se aparte de tu boca, y meditando en ella día y noche, y actuando conforme a esa palabra que está escrita. Por eso puse el tema, el libro en tu boca. Dice, entonces tú vas a hacer que tu camino prospere. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga eso. Y luego dice, mira que te esfuerces, pero aquí pensando en el poder que hay en hablar el lenguaje de Dios. Lo que Dios le está diciendo es a Josué, no es confiesa positivo y las cosas te van a salir bien. No. Lo que Dios le está diciendo, conforme al contexto, porque claro está, leí estos textos para no tener que leer todos los otros textos. La mayoría de ustedes que han leído el libro de Josué saben que ya Dios desde el versículo 1 en adelante le dice, ya yo arreglé todo. Yo voy a entregarle a la tierra. Yo te elegí a ti en lugar de mi siervo Moisés y te he dado a ti la autoridad para que tú repartas la tierra. Ya yo tengo todo arreglado. Yo voy a obrar ese propósito en la tierra prometida para ustedes. O sea, soy yo que lo voy a hacer, pero Dios ahora le plantea a Josué en el texto 7 y verso 8, ¿cómo es que Dios lo va a lograr? O sea, Dios va a combinar lo que ya Él ha hecho, que ya está firmado en el mundo espiritual, en su designio eterno, en su voluntad soberana y divina. Ya está realizada la conquista de la tierra prometida y el sometimiento de los enemigos. Pero Dios dice, vamos a hacer un equipo. Lo que vamos a hacer es que este libro, yo voy a trabajar contigo y voy a operar a través de ti. Y le menciona dos cosas. Le dice, yo voy a lograr esto que te he dicho. Le voy a dar la victoria. Le voy a entregar a sus enemigos. Le voy a entregar la herencia que le prometí. Pero yo solo te pido dos cosas. Que tú obedezcas el libro y que hables el mismo lenguaje que yo hablo en el libro. Dos cosas. Diga obediencia y lenguaje. Diga acción y palabras. Diga palabra y acción. Este libro tiene que estar en tu boca, Josué. Nunca debe apartarse de tu boca. Siempre tiene que estar en tu boca. Y tú tienes que procurar hacer y cuidar de obedecer lo que está escrito en ese libro. Obediencia y palabra. Entonces lo que yo veo aquí es que Dios le está diciendo, yo voy a lograr mi objetivo por medio de tu obediencia y de tu lenguaje. Voy a lograr mi objetivo por medio de tu obediencia y de tu lenguaje. Y la forma es creando, oiga bien esto, creando una profunda relación con el libro mío. Para enseñarte a caminar en este camino y para enseñarte a hablar mi lenguaje. Esa es la idea de todo eso ahí. Yo te voy a enseñar en ese libro a permanecer en el camino que yo estoy trazando en lo adelante. Y te voy a enseñar a hablar mi lenguaje. Porque ¿cuántos de ustedes creen que lo que dice la Biblia es el lenguaje de Dios? Es el pensamiento de Dios escrito. Cuando usted habla conforme a lo que dice la Biblia, usted está
repitiendo el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios no falla. El pensamiento de Dios no fracasa. El pensamiento de Dios no puede ser frustrado. Amén. Ahora el del hombre sí. Mire la importancia de que nosotros desarrollemos una relación tan fuerte con la palabra de Dios, de corazón, que nuestros corazones sean llenados, nuestros corazones sean rebosados de la palabra, que eso se convierta en nuestro lenguaje, que la palabra de Dios esté en nuestra boca en todas las áreas de nuestras vidas. Y ese es un objetivo de Dios. Miren, hay algo que yo leí en Job, se lo voy a citar. Cuando a Job se le da la situación que es probado en su primera experiencia de prueba, cuando lo perdió todo, dice la palabra que la forma como habló Job, por la forma como él se expresó, cómo oró en su dolor de su pérdida, dice: en todo esto no pecó Job con su boca, ni tampoco atribuyó despropósito alguno a Dios. Lo que significa que las palabras de Job fueron de acuerdo al pensamiento de Dios, aún en el momento más difícil de su vida. Job, en el momento de su dolor y de su pérdida, perdió sus hijos, perdió su riqueza, todavía Satanás no había tocado su cuerpo. Dice que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Después, cuando la esposa le dice: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muere, él vuelve y habla y dice: como cualquier mujer fatua tú has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo? No lo recibiremos. Es un lenguaje que no contiene despropósito. O sea, cuando usted habla contrario a la Biblia, usted está hablando despropósito. Porque el propósito está revelado en el libro. Y cuando el Espíritu nos hable, cuando el Espíritu nos despierte a una situación o nos dé una dirección, siempre va a estar de acuerdo con lo que está escrito. ¿Cuántos lo creen? Jamás el Espíritu Santo te va a enviar a hacer algo o te va a estimular a hacer algo que contradice lo que está escrito de Dios. El libro va a estar en todo. Entonces, cuando yo actúo en una situación de mi vida determinada, en un proyecto, en una experiencia de prueba, en algo inesperado, en un aprieto, yo comienzo a hablar cosas de mis propios pensamientos. Comienzo a dejarme llevar por un lenguaje que brota de mi alma herida, de mi alma afectada o de mis pensamientos confundidos. Mis palabras son palabras que brotan de mi confusión, de mi desorientación, de mis sentimientos y no del libro. Entonces yo caigo en una trampa porque yo atribuyo despropósito. Entonces yo no estoy contribuyendo al avance de la obra de Dios en mi vida, sino que la estoy contraviniendo y la estoy deteniendo. ¿Y saben quién se aprovecha de eso? El enemigo. Entonces, uno de los objetivos capitales para Dios lograr que nosotros desarrollemos un afecto hacia su palabra, una relación con el libro, una relación de pacto, de compromiso con el libro de Dios. Como siempre se dice, día y noche. Cuando se habla de meditar en la palabra, se menciona la palabra en el Salmo 1, se menciona aquí, hay otros pasajes, día y noche, día y noche. Es un apego del corazón a la palabra de Dios. Porque Dios tiene un objetivo de que esa palabra se convierta en tu camino, de que esa palabra se convierta en tu lenguaje, de que esa palabra se convierta en tus decisiones, de que esa palabra lo gobierne todo en tu vida. Amado. Porque eso es lo que va a permitirle a Dios operar su propósito. Diga conmigo: todo lenguaje contrario al libro es despropósito.
Entonces hay un problema serio con los cristianos que no leen la Biblia, no tienen esa relación con la palabra de Dios, ni le dan el valor a la Biblia que tiene, ni la reciben con el sentimiento espiritual y con la devoción que deben, y con la reverencia que debe ser recibida, y con el nivel de fe que tiene que ser recibida. Y es que esos cristianos se distinguen por un factor, y es que hablan despropósito. Entonces la obra de Dios no avanza en ellos, se estanca. Entonces es importante entender esto. Cuando hablo de la relación, hay unos textos que hablan de esa relación que quiero leerlo contigo para que vea algo en el contexto que Dios demanda ese tipo de relación para convertir la palabra en tu caminar y en tu hablar. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Desde el verso, ¿saben? Vamos a correlacionarlo primero con el 2.7. Vamos a empezarlo en el 2.7 para agarrar el contexto. Ezequiel capítulo 2, verso 7. Mire, dice así la santa palabra de Dios. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, oiga, él está hablando de los rebeldes, los que tienen un corazón duro, no reciben la palabra, no quieren escuchar la palabra. Pero dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Oye, abre tu boca y come lo que yo te doy. Vaya agarrando. Come lo que yo te doy. Y miré, dice el profeta, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había ¿qué? Un rollo, que eran los libros, los pergaminos enrollados. No tenían la forma de códice como tenemos nosotros los libros, sino que eran rollos que cuando lo abrían era una tela a veces de una piel de animal. Y dice que él vio un rollo. En nuestro tiempo sería: vi un libro en su mano. Entonces, siga leyendo. Un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Esas endechas y lamentaciones y ayes tenían que ver con el acta que Cristo abolió, las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28 y 29. Ahora, cuando en el 3, verso 1 dice: y me dijo otra vez: hijo de hombre, come, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Diga: primero hay que comer para después hablar. Eso es lo que me llama la atención del caso de Ezequiel. Dios lo llama como profeta a una casa rebelde que en su mayoría no lo va a escuchar, pero dice: yo quiero que tú vayas para que no tengan excusa y no digan que no hubo profeta en medio de ellos. Una vez más les voy a hablar a través de ti, pero yo quiero que tú primero te comas el libro para que luego hables mis pensamientos a ellos. Esa palabra comerse el libro tiene que ver con una profunda relación con el libro. Y eso está claramente explicado en el versículo número 10. Mira el 10. Dice: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ustedes ven lo que significaba comerse el libro. Atesorarla en su corazón. Recibir esa palabra
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Jesús decía cuando hablaba en el Nuevo Testamento a los escribas y los fariseos que habían cambiado la palabra de Dios por tradiciones de hombre. Y eso explicaba la condición en la que estaba el pueblo. Y él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ustedes han cambiado la palabra del Señor, los mandamientos de Dios, por sus tradiciones. Y luego más adelante, cuando habla que de lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí es que salen todas las maldades. O sea, lo que explica la condición en la que está este pueblo es lo que está llenando su corazón. Que su corazón no está atesorada mi palabra. Son otras informaciones y otras cosas que llena el corazón de este pueblo. Pero aquí en el caso de Ezequiel, en ese tiempo difícil de rebeldía a la palabra, de divorcio del libro, Dios llama a Ezequiel y dice, cómete el libro, crea una relación profunda con el libro, llena tu corazón de este libro, inclina tu oído a este libro para que puedas hablar mi palabra a este pueblo. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar, desarrollar el lenguaje de Dios si no estoy lleno de la palabra de Dios? Si vivo lleno de otras cosas. En un hogar que lo que se hablan son despropósitos, es porque hay una escasez de atesorar la palabra de Dios en el corazón de ese hogar. En la vida de un hombre y de una mujer que tiene un lenguaje de maldición, un lenguaje de despropósito, un lenguaje destructivo, un lenguaje tóxico, un lenguaje de ruinas, de pobreza, es porque su corazón no está atesorando el libro, no se están comiendo el libro. Entonces la relación con el libro tiene que ver con ese propósito, porque Dios quiere desarrollar su lenguaje en mi lenguaje para lograr un propósito determinado. Y por eso le dice a Josué, este libro tiene que convertirse en tu lenguaje. Tiene que haber obediencia y palabra. Y todo lo que yo te prometí, así yo lo voy a lograr en ti. Ahí están las palabras que se utilizan. Por ejemplo, vuelva a Josué. Las palabras que se utilizan son palabras que hablan de el efecto de esa relación con ese libro y de que el libro esté en su boca. Dice allí, por ejemplo, en el verso 7 otra vez, hay un detalle muy importante. Dice que haciendo eso, dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. El 7 al final. Sí, ¿verdad? Sí. Mira el efecto de que este libro se convierta en tu camino y se convierte en tu lenguaje. Dice, serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa palabra shakal en el idioma hebreo significa dar un empuje hacia adelante. Dios lo que quiere decir, el cuadro en el término que se utiliza es que a medida que tú hables mi lenguaje, que tú hables mi pensamiento, que mi pensamiento se ligue al tuyo y tú actúes en mis intenciones, Josué, que mi palabra se convierta en tu brújula en todo, yo te voy a dar un empujoncito para que tú sigas adelante. Ese es el término en el hebreo, ser empujado hacia adelante, shakal. No sé si ustedes llegaron a ver el programa de Don Francisco. Recuerdan que él daba la patadita a los que estaban comenzando. Que cuando un artista estaba empezando, él lo invitaba y como era emprendiendo, él le hacía y muchos llegaron a ser famosos con esa patadita de Don Francisco. Ellos se lo atribuyen a la patadita. Pero Dios no te da una patadita. Cada vez que tú hablas el pensamiento de Dios, cada vez que tu lenguaje tú lo ajustas a la palabra, al libro de Dios, Dios te impulsa, Dios avanza, porque el pensamiento de Dios no puede ser detenido, al menos que tú hables y pienses contrario.
Entonces hay cosas en nuestras vidas que no avanzan como debieran avanzar porque no estamos hablando el lenguaje del libro. Entonces dice, seas prosperado en todas las cosas. En el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. Esa palabra bien es la misma palabra que se traduce, seas prosperado, shakal. Lo que pasa es que aquí se traduce bien, no prosperado, pero es el mismo término en el hebreo. O sea que ser prosperado tiene que ver con que los objetivos, lo que tú te propones, lo logras. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás fundamentando tus caminos en el libro, en lo que Dios ha dicho, y estás hablando lo que Dios ha dicho, a ti no se te van a ocurrir locuras, fantasías. Tú vas a avanzar en Dios porque tú estás alineado con la voluntad de Dios. Los errores que cometemos, nuestros fracasos, no se deben a fallos de Dios, se deben a fallos nuestros por habernos salido del marco del libro. Por toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, se garantiza el éxito a quien obedece y habla lo de Dios. Mira Santiago capítulo 1. Santiago era judío también y tenía el pensamiento del shakal. Libro de Santiago, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Verso 18, empecemos ahí. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El primer fruto o lo mejor. Era lo mejor, lo que se le daba a Dios, la primicia. Dios quiere que nosotros fuésemos excelencia. Nos hizo renacer de su palabra para que fuésemos sus primicias de toda su creación. Lo mejor de toda la creación. Tú sabías que Dios se propuso en ti al hacerte nacer de su palabra, que tú fueses lo mejor de su creación. Eso significa aquí primicia. Pero hay una condición para que eso se desarrolle aquí, ahora, en la tierra, antes de que seamos transformados en el cielo. Santiago no está hablando de que tú te vas a convertir en eso cuando tú llegues al cielo. Está hablando de que Dios quiere que tú seas primicia aquí. Que tu vida se desarrolle a un nivel de excelencia en todas las áreas de tu vida. Ahora. ¿Por qué? Por la relación que tú vas a desarrollar con esa palabra que te hizo nacer. Entonces dice en el 19, por esto, note bien, por esto, eso conecta el verso 18. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo ¿para qué? Para hablar y tardo ¿para qué? Para airarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, pero es una ira que se expresa en el hablar. Note que se usa hablar. O sea, Santiago está diciendo, escuchen bien la palabra, porque más abajo lo dice, de Dios, para que en su hablar, en un momento de ira, no hablen despropósito, no hablen contrario a la palabra, sino que sus pensamientos se mantengan alineados a la palabra que los hizo nacer. ¿Y cómo? Siga leyendo. Porque la ira del hombre, verso 20, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, otra vez, mire, por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia. ¿Qué es lo que sale cuando usted en una ira carnal suelta la lengua? Palabra de Dios. Si usted está vacío de la palabra, si su relación con el libro es superficial de domingo y jueves nada más, oiga bien, lo que va a salir de su ira es su carne, malicia, amado, inmundicia, y toda esa abundancia va a salir. Y generalmente, lamentablemente, eso es lo que sale. Y en el cielo se ve tan feo y se nota ese despropósito tan grande en la tierra cuando un hijo de Dios, una hija de Dios que ha sido creado por la palabra, renacido por la palabra para vivir y hablar la palabra, para que esa excelencia de vida se desarrolle en la tierra. Y cuando se airan o entran en la dimensión de la carne, estando vacíos de la palabra, comienzan a hablar sandeces, carnalidades, insultan, maldicen. Y Dios dice, pero eso no soy yo, eso no es mi palabra, esa no es mi semilla. Ahí lo que está saliendo es otro espíritu. Pero Santiago, que conoce la dimensión del chacal, que cuando usted habla conforme a la palabra que lo hizo nacer, usted para adelante que va, dice Santiago, no para atrás. Pero si usted habla de despropósito por causa de su estado almático provocado, entonces, mire, siga leyendo. Dice, dice, por lo cual desechando toda inmundicia, verso 21, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque la ira y lo que sale en la ira es una reacción almática. Y cuando la palabra gobierna, cuando la palabra llena el corazón, esa palabra va a tener cierto dominio en los campos de tu personalidad, que te va a salvar tu alma de proyectar maldad en el hablar, de dañar. Porque para Santiago el hablar no es un simple viento, el hablar es un espíritu que daña o construye, que da salud o produce enfermedad y muerte, pero es dependiendo de lo que sale de tu corazón. Pregunto, ¿es o no es importante pensar en mi relación con el libro? Mi vínculo con el libro. Siga leyendo. Pero aquí viene, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, mire cómo se repite la palabra, la palabra, la palabra. Porque ahí que está el asunto. Diga la palabra en mis palabras. Vuelve y repítalo, la palabra en mis palabras. Porque en el 18 empezó, en el 19 empezó con hablar, airarse y hablar. Seguimos leyendo. Porque si alguno, verso 23, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira como, hermano, atentamente, ahí, con un corazón ahí, comiéndose el libro, como Ezequiel, atesorando en su corazón, como Ezequiel. Eso es atentamente. Oír atentamente es que tú estás comiendo. Ahora mismo yo veo en ustedes que están atentos. ¿Qué están recibiendo? Se están comiendo el libro. Pero el propósito de este mensaje y de cada mensaje y cada vez que se abre el libro es que ustedes llenen su corazón, se coman ese libro, lo atesoren en su corazón y cuando salgan por ahí, sea hablando eso. Y en todos los retos que ustedes vengan, ajusten sus decisiones, sus conversaciones, sus reacciones a lo que oyeron del libro. Pero todo va a depender de cuánta atención te lleva el libro. Pero si yo estoy aquí pensando en el bill que tengo que pagar ahorita, en el problemita que tengo que resolver en esta semana, y me están predicando y estoy mirando el reloj, wow, ya este culto lleva cuántas horas y cuándo es que va a terminar, Dios mío. O estás pensando en algo que te propusiste, que una agendita que tuviste por ahí antes de venir a la iglesia, para después hacerla después de la iglesia, y tiene el espíritu bajo presión porque quiere ir a hacer lo tuyo.
Tú no puedes oír la palabra con atención. Amado, en el contexto cultural del cielo, en Israel, cuando un padre en la familia piadosa se sentaba a enseñar a sus hijos, no había tiempo para nada otro. Ese era el momento de Dios. Ese era el momento de comerse el rollo. Cuando en la iglesia se sentaban a los pies de los apóstoles, los creyentes, ese era el momento de Dios para la palabra. No había prisa. Allí se comía y volvían y comían. Por eso Pablo no tuvo ningún problema en alargar el discurso hasta la medianoche y la gente se quedó ahí escuchando. Porque la gente se sentaba a comer y se veía el efecto en su hablar. La palabra estaba en su lengua. Donde quiera hablaban de la palabra, era hablando de Cristo, hablando. Ese era el lenguaje de la iglesia. La palabra, el libro, estaba en la boca del pueblo. Y por eso la iglesia prosperaba. Nada la detenía, porque estaban hablando el pensamiento de Dios. Y cuando caían en pruebas, en persecuciones, caían muertos por la fe y se sucedía. Nunca ustedes lo ven atribuyendo de propósito. Nunca. Había cuidado de cómo se hablaba, porque se sabía que había un poder en el lenguaje de un nacido de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice Santiago, hermano, que hay que mirar atentamente, como si fuera un espejo, en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella. ¿No es lo mismo que le dijo a Josué? ¿Verdad que sí? Y perseverar en ella, no siendo oidor, ¿qué? Olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será ¿qué? Bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. Usted ve cómo se repite el mismo pensamiento en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, cuando él dice del hombre que edificó su casa en su palabra como fundamento. Dice: el que oye mi palabra y las hace, crea una relación seria con la palabra y somete la construcción de su vida, de su proyecto, de todo lo que él es a mi palabra. Dice: lo compararé a un hombre sabio que edificó sobre la roca. Y vinieron vientos, ríos, tempestades, y dieron con ímpetu y no pudieron contra aquella casa. Qué tremendo, mira el poder. Tuvo éxito, fue bienaventurado en lo que hizo. Pero ¿qué dice del que oyó pero no hace la palabra? Es un necio que construyó en arena, sobre arena. ¿Y qué pasó con esa casa? Que vinieron ¿qué? Vientos, y aquella casa, ¿qué pasó con ella? Cayó y fue grande su ruina. Oiga, yo pregunto, ¿es para ti como pueblo de Dios importante el vínculo con el libro? Determina todo. Va a determinar el éxito o la ruina. Y si tú quieres saber qué significa cuando la Biblia habla de ruina en torno a la palabra, siempre en el contexto, cuando habla de una ruina como resultado de desobedecer la palabra, tiene que irte a Deuteronomio 28, donde habla de una ruina espiritual, desconexión de lo divino. Habla de ruina espiritual, pobreza mental, pobreza emocional, pobreza material, miseria en todos los aspectos. En Deuteronomio 28 son las maldiciones por causa de no desarrollar el vínculo deseado de parte de Dios con el libro. Por eso es que Santiago dice que el que mira atentamente y anda en esa palabra. Y cuando Santiago está hablando en ese momento, en el tiempo que le escribió, está hablando de todo el Antiguo Testamento y de tal vez algún libro del Nuevo Testamento que pudo haber existido hasta ese momento. Algunos piensan que el primer libro fue el del mismo, que se escribió del Nuevo Testamento, amado. Otros piensan que fue Gálatas. Pero lo importante es que aquí Santiago está desarrollando el pensamiento antiguo testamentario en el Nuevo Testamento, de que tu éxito, el empuje hacia adelante en todos los aspectos de tu vida, en todo lo que hace, va a depender de tu vínculo con el libro. Tu forma de hablar, si hablas el libro o no hablas el libro. Si tu lenguaje es un lenguaje almático que atribuye despropósito, o tu lenguaje es un lenguaje con el contenido del pensamiento de Dios en cualquier situación en la que tú estés. Amén, hermanos. Amén. Yo he pensado muchas veces al escuchar algunas alabanzas
que tienen palabras que yo no las pronuncio. ¿Entiendes? Yo pronuncio otra, la canto, pero ahí yo cambio. Porque, por ejemplo, hay una canción que dice, me muero de amor por ti. Yo no digo me muero, no porque no me quiero morir. Es que el amor de Cristo a mí no me mata. El amor de Cristo a mí me da vida. Yo ahí digo, suspiro de amor por ti. Ahí yo lo cambio, respetando al que lo quiera cantar así. Pero yo, por lo que he entendido, que lo que yo proclamo tiene que estar de acuerdo con la palabra. Hay palabras en canciones que yo sé que están en contra de lo que dice la Biblia, y yo no las menciono. Yo canto, meto ahí otra cosa. Y eso es yo, hermano. Usted me pregunta a mí, ¿cómo usted se siente? A veces estoy lleno de dolor por todos los lados. ¿Y qué yo le digo? Fortalecido en Jehová. Por dentro de mí sé que tengo dolencias, pero estoy parado por la fuerza de Jehová. Eso a mí me da un booster, hermano. ¿Usted me entiende? Pero si cada vez, ay, aquí desbaratado. ¿Usted me entiende? Yo no estoy hablando el lenguaje del libro. No es que estoy dándome una terapia falsa. Es que yo entiendo que en lo que yo digo como hijo de Dios hay poder, hermano. Y mientras yo diga lo que el libro dice, aunque yo me esté desmoronando por dentro, recibo la fuerza del Espíritu para mantenerme de pie hasta que Dios quiera sanarme. Y es así. Da pena a veces escuchar cómo hablan algunos cristianos en sus casas, en su vida personal, en sus relaciones. A veces yo escucho conversaciones que estoy ahí cerquita y están hablando. Y que, ay, hermano, yo vivo adolorida, yo estoy casi muerta. Mira, esta gripe me está matando. Y es un lenguaje, yo por dentro digo, ay, Señor, por favor, ayúdalo. Es verdad que estás enfermo, tienes gripe, te agarró el virus, estás desbaratado, esa es la realidad. Pero proclama que la fuerza de Él se fortalece en tu debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por ahí te puedo seguir dando ejemplos sencillos, simples y prácticos, hermano. Pero ¿cómo vas a hablar así si no te llena del libro? Si el tiempo que le das al libro es lo que te sobra, 2 o 3 minutitos para cumplir. No te llenas, no te lo comes. Como cuando tú te sientas, yo no sé tú, pero cuando yo me siento con un moro de chivo, un moro con chivo, hermano, un chivo bien hecho, ahí yo dejo todo lo que tengo que hacer y me concentro en ese plato. Así que ya ustedes saben que me gusta el moro con chivo bien hecho. Ahí mire, yo cuando estoy comiendo algo que me gusta, yo no hablo. ¿Cómo? Devorando. ¿Usted me entiende? Entonces yo cuando tengo mi tiempo con mi Biblia, amado, comiéndome, y cuando se comienzan a salir esas revelaciones, a mí que nadie me hable, porque me estoy comiendo el rollo. Y hay que darle tiempo a eso, al Espíritu, para que te siembre, te llene el saco de la semilla buena. Porque el corazón es el saco. El corazón tuyo es el saquito de la semilla que Dios te puso como el sembrador cuando salía a sembrar con su saquito y su semilla, que la tiraba. Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, ahí está el saco. Y cada vez que Dios te habla, te está depositando la semilla. ¿Y sabes cuándo es que tú siembras? Cuando tú hablas. Entonces, si tú permites que el enemigo, como hizo con Ananías y Zafira, te llene el saquito de cizañas, cuando tú hables, ¿qué vas a hablar? Cizaña. Entonces vas a recoger trigo, aunque se parecen un poquito antes de que nazca el fruto. No vas a recoger fruto, va a ser cizaña. Pero si tú siembras el trigo que Dios te siembra, Dios te llena el saco de su semilla, de la palabra. Te llena, vives lleno de la palabra. Y cuando tú sientes como que te está vaciando un poquito, pues como estoy hablando, porque es tu hablar lo que revela cuán lleno estás de la palabra. Es tu hablar. Muy bien. Entonces, escuche esto. Al hablar el lenguaje de Dios, Él podrá generar en nosotros una vida en bendición en medio de un sistema de maldición.
Eso es lo que le dice a Josué. Ustedes van a entrar a una tierra llena de maldición. Yo se la voy a entregar. Pero ustedes, al desalojar, ustedes van a implantar mi cultura y mi lenguaje. Esa gente están así por el libro que ellos siguen y lo que ellos hablan, cómo son, cómo hablan, cómo actúan. Ustedes no van a actuar ni hablar igual. Ustedes van a hablar mi lenguaje para poder liberar y santificarme esa tierra. Denle un aplauso al que reina. Porque ya van a entrar, están ahí. Entonces Dios se propone desarrollar un ambiente y un pueblo de bendición en medio de una cultura de maldición. Biblia, pastor. Deuteronomio 30. Vaya a Deuteronomio capítulo 30 para que vea cómo lo plantea Moisés antes de entregarle la batuta a Josué. Deuteronomio 30, verso 10 al 20, mire. Mire qué lindo esto. Note que el encabezado de mi Biblia dice condiciones para la restauración y la bendición. Dice mi encabezado de mi Biblia, no sé cómo dice el tuyo. Todo el contexto habla de eso, del desarrollo de la bendición de Dios en su pueblo. Ahora mira el 10, dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está que la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Diga, póngase el dedito, diga, en mi boca y en mi corazón. Note. Y está hablando de lo que Dios quiere, de lo que Dios va a hacer al ellos tomar la tierra. Y si para ellos la palabra no estaba tan lejos, para nosotros está menos lejos. Porque usted tiene su Biblia en su casa. Esa gente no tenían el libro de la ley, la piedra de la ley en su casa. Continúa diciendo, en tu boca y en tu corazón. ¿En cuál versículo nos quedamos? En el 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Mire la promesa. Como en el libro estaba la garantía de que ellos lo atesoraran en su corazón y lo hablaran en su lenguaje.
de que ellos iban a prosperar en esa tierra. Y Dios los iba a seguir impulsando en esa tierra con su familia. Ahora vea el Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 10, para que vea cómo Pablo aplica este pensamiento de Deuteronomio. Romanos 10, muy interesante, para hablar de la diferencia entre el tiempo de la ley, el efecto de la ley y el efecto de la gracia en Cristo Jesús. Pero agarra el mismo pensamiento y lo aplica de una manera muy interesante. En Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Note bien eso. Si confesares ¿con qué? Usted no se ha preguntado por qué para salvación tengo que confesar. ¿Por qué no basta con que yo dentro de mí piense y ya? Dice que si confieso con mi boca, está clarito eso, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, mire que aparece otra vez el corazón y la boca, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque, mire, aquí viene la explicación de Pablo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Vamos a desenredar esto. Miren, amados, escúchenme bien esto. La salvación es por gracia. Nosotros vamos al cielo, como el pastor decía cuando Dios nos exhortaba, que su salvación está segura en Cristo. Para usted ser salvo eternamente, recibir el nuevo nacimiento, usted tiene que creer en su corazón para justicia y confesar con su boca para salvación. Ahora, Jesucristo es la palabra hecha carne. O sea, la ley que tenía Israel antes de la cruz y de la resurrección era el ayo que le exigía a ellos un nivel de vida. Ellos tenían que cumplir eso para vivir. Pero ahora en el Nuevo Testamento, para usted vivir, recibir la vida de Dios, el cielo, la salvación, usted tiene que confesar a Jesús, no la ley. Ahora, para ser justificado basta con creer en su corazón. ¿Por qué? Porque el expediente suyo está en el cielo, donde dice que usted es injusto, es pecador, violó la ley, eso está en el cielo. Y su problema es la separación de Dios y la privación del cielo por ese expediente que tiene allá. Entonces, cuando usted cree en su corazón, ya Dios lo sabe. Y Dios lo justifica. El expediente borrado, borrón y cuenta nueva en Cristo. O sea, Dios no necesita esperar que usted confiese para darle el nuevo nacimiento y borrarle el expediente, porque Dios conoce el corazón. Pero para usted poder ser liberado de las maldiciones que lo atan, para que sus cadenas se rompan y para que los demonios no tengan más influencia sobre usted, usted tiene que romper con su boca el pacto que usted tenía con el pecado y con el diablo a través de sus ancestros que violaron la ley. Oiga bien, la fe del corazón para justificación delante de Dios opera, aunque usted no confiese, tiene un efecto en el cielo, pero su confesión verbal tiene un efecto en los aires y en la tierra. Vaya agarrando. Vaya agarrando. No bastaba con que Josué entrara a esa tierra apestada de demonios, creyendo en su corazón, ya Jehová me dijo y ya, vamos aquí a conquistar y nada. Había que confesar que Jehová es el rey. Había que confesar que esa tierra es de Dios. Había que confesar la palabra de Dios. Había que confesar los mandamientos. Para que esos demonios salieran por 7 caminos. Para que esa tierra fuera limpiada. Porque Dios nos ha dado el poder en nuestro lenguaje de limpiar la atmósfera, de limpiar los lugares, de limpiar, hermano, las generaciones. ¿Por qué cree usted que el Señor le dice, le enseñarás a tus hijos hablándoles? Porque había que limpiar las maldiciones generacionales. Y la palabra en la boca de un redimido, la palabra en la boca de un hombre y una mujer en pacto con Dios y con el libro, limpia generaciones y asegura futuro.
Entonces aquí viene en el idioma griego la diferencia entre las dos palabras justificación y salvación. La palabra salvación literalmente es liberación. Escuche bien esto, le voy a leer en la investigación que hice del término soterian. Literalmente significa salud, liberación, rescate, seguridad. Son en el griego, los griegos cuando mencionaban soteria estaban hablando de un estado de salud, estaban hablando de un estado de liberación, de ataduras, de maldiciones, de un cautiverio, y estaban hablando de rescate y de seguridad. Y eso se da por la confesión. Dice, si confesares serás salvo. Soterian. El soterian viene por la confesión. Creer en el corazón viene la justificación, el discaio sune de Dios. Justificado pues por la fe, simplemente creer, fe en tu corazón, ya dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la salud de la cual te privó el pecado, el diablo y los demonios, que a través de tus ancestros vienen operando. Cuando tú te lees Deuteronomio, el efecto de la desobediencia a la palabra, al libro, era problema de enfermedad. Caerán en cautiverio. Oiga esto, y no solo eso, sino vivirán inseguros. Entonces Pablo sabe, conoce la ley. Y Pablo dice, cuando tú declaras que Jesucristo es el Señor de tu vida y juras, porque esa declaración es como un juramento, tú te entregas al Señor. Dice, eso tiene un efecto en el mundo espiritual negativo. Y los demonios saben ya que sobre ti ni tu descendencia tienen derecho. Tú rompes los aires un tiempo de atrás y te conectas a un nuevo tiempo de Dios a través del poder, porque tú estás hablando lo que Dios habla. Cuando tú dices Jesucristo es el Señor, tú estás confesando lo que el Padre ha dicho del Hijo, y los demonios tienen que oírlo. Y entonces cada vez que tú hablas conforme ahora a la palabra de Cristo y te sometes a la palabra de Cristo y vives en esa palabra de Cristo, tú estás afirmando el señorío de Cristo. Ahí no puede un demonio operar. Y eso empuja la obra del reino en tu vida. O sea, la confesión no es para ganarte el cielo, amado. El lenguaje de la palabra no es para tú librarte del infierno. Es para que el propósito de Dios en la tierra se desarrolle en tu vida, y para que toda maldición sea rota y sean limpiadas tus generaciones, y tú asegures tu futuro. No el futuro del cielo, el tuyo y el de tus generaciones. Pero ¿cuántos cristianos que han aceptado a Cristo pero siguen hablando el lenguaje del diablo, siguen hablando el lenguaje del mundo? No hablan el lenguaje de Cristo. Por eso usted ve que Pablo, cuando habla a los colosenses y a los efesios le dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, la llenura del Espíritu va a producir un lenguaje donde aún en sus canciones, porque el problema era que se estaban yendo a las bacanales y a las fiestas, a la diosa Afrodita, al dios Baco, y estaban tratando de vivir en el mundo de Dios de la iglesia, muchos de los cristianos, y también llevar esa cultura a la iglesia. Y muchos se estaban embriagando. Y Pablo dice, no, espérense, ahora es otra cosa. Ahora lo que ustedes no pueden ir a cantarle a Baco más. Ustedes no pueden ir a seguir confesando a Artemisa. Ustedes no pueden ir a seguir cantando esas canciones y bebiéndose esos licores y en esas bacanales. Ahora de su boca ustedes tienen que confesar la palabra. Canten los salmos, canten los himnos. Un himno en el mundo pagano era un canto dirigido a un héroe o a un dios pagano. Entonces, entre los cristianos, los himnos desde el siglo IV antes de Cristo se comenzaron a cantar los himnos en la sinagoga judía, y después los cristianos cantaban los himnos que eran composiciones del Espíritu en honor al poder de Dios, a las victorias de Jehová, y después a la obra de Jesucristo, especialmente la resurrección, los evangelios. Las doctrinas que habían de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, se cantaban como himnos. Y las odas o cánticos espirituales eran cánticos espontáneos en el Espíritu, que salían ahí cuando estaban adorando en el Espíritu. Entonces Pablo dice, confiesen eso. Entonces usted ve el efecto que eso tiene después en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque hay un poder cuando tú hablas la palabra, cuando tú cantas la palabra. ¿Por qué el mundo está como está? Por lo que cantan, por lo que hablan.
¿Y de dónde salen esa cultura de ese lenguaje del mundo? En las bachatas, en la salsa, en el reggaetón, en el dembow, en el do lo otro. Yo lo conozco todo porque todo eso está ahí, hermano. Eso se escucha, donde quiera usted lo escucha. Esa cultura, ese lenguaje tiene podrido al mundo, hermano, el sistema, las familias desintegradas. Pero donde se canta la palabra de Dios, donde se adora, donde se ora con la palabra de Dios, el poder del cielo se manifiesta y el reino de Dios avanza. Entonces el mismo mandamiento se le da a los Colosenses, el capítulo 3, que en lugar de decir, mire esta relación, de decir sean llenos del Espíritu, dice sean llenos de la palabra de Cristo. Y repite la misma cosa cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y ahí habla del efecto que eso tiene, amado. O sea, lo que Pablo dice allá en Efesios, llenarse del Espíritu, en Colosenses, llénense de la palabra. ¿Por qué? Porque el que está lleno del Espíritu será lleno de la palabra. Y eso va a estar en su lenguaje. ¿Entienden el poder que hay en confesar la palabra? En decir lo que Dios dice. Entonces, por eso, cuando leemos en Deuteronomio, vemos que ese pensamiento de Deuteronomio, Pablo lo usa para los romanos, diciéndole, mire, antes verdad era la ley. A los judaizantes, los judíos en Roma. Antes era la ley que había que confesar, era la ley y por eso se vivía. Pero era un ayo, era temporal, pero ahora es a Cristo que hay que confesar. Y al confesar a Cristo y seguir viviendo, se adquiere la capacidad de ser libre, de ser salvo. O sea, cuando Pablo habla de la salvación y cuando Santiago, los apóstoles hablaban de la palabra salvación, no lo interprete como lo interpretan algunas denominaciones hoy. Que para algunas denominaciones salvación es morirse e irse al cielo. Cuando ellos hablaban de salvación, para ellos la salvación era la obra total. Significaba el poder de Cristo que te sanaba. Significaba ser liberado de los demonios. Significaba ser liberado de las maldiciones. La palabra salvación lo envolvía todo eso. Aquí y allá. Denle un aplauso al que reina. Entonces aquí se entiende el misterio. Porque la palabra de Dios es un poder vivo, viviente, que opera desde el mundo espiritual superior, vamos a llamarlo así, que es el poder superior. ¿Cuántos creen que el mundo de Dios es el superior? Que por encima de ese no hay otro mundo. Es el nivel superior de autoridad y de poder. Todo se somete a eso. No hay nada que esté por encima de ese sistema de Dios. Y con ese que estamos conectados. ¿Cuántos están conectados con eso? Entonces, ¿qué pasa? Que ese mundo superior es el que gobierna y legisla sobre el mundo que está conectado a través de Jesucristo con el trono. Entonces, la idea que tenían los apóstoles y que manifestaban era que cuando nosotros estábamos hablando, sea en oración, en el Espíritu Santo y con la palabra, cuando usted hablaba con la palabra, un cristiano conectado a través de Jesucristo, nacido de nuevo, como dice Santiago, renacido de la palabra, porque tiene el corazón, tiene el saquito para sembrar la semilla. No lo tenía antes. Entonces, cuando usted está conectado a ese mundo superior, cuando usted habla, sea que usted ore, que usted converse, que usted alabe, con esa palabra usted está legislando. Oiga bien, usted está ejerciendo autoridad sobre un sistema que está por debajo de ese, que en los aires usted está legislando sobre el sistema demoníaco, los malos espíritus que destruyen, vienen a robar, matar y destruir. Y usted está legislando sobre el mundo natural. Por eso, amados míos, cuando se efectuó una obra de sanidad de una enfermedad, fue con la palabra en el mundo natural. Por eso, cuando se echó fuera un demonio, con la palabra echaba fuera a los demonios. Por la conexión, era legislando. O sea, wow, ¿cómo lo explico, Señor? Es como cuando usted tiene derecho a una propiedad que le ha sido usurpada. Y de repente usted va a la corte, le mete un caso a la persona para que le entregue su propiedad. Y el juez falla a su favor y le da un documento para que usted vaya y desaloje. Entonces usted va y le presenta el documento y dice, tú tienes que darme lo mío porque, mira, el juez dictó una sentencia.
Y la persona tiene que entregarle a usted lo suyo. Ya no puede seguir reteniéndole lo suyo por decreto legal. Eso es lo que quiere decir cuando habla de legislar en el mundo espiritual. Cristo logró, anuló el acta. Cristo nos conectó, limpió el expediente nuestro y nos conectó a ese nivel alto de autoridad. Y nosotros en nuestra vida aquí en la tierra, aunque todavía no nos hemos ido para el cielo, ahora estamos legislando a favor de ese reino, a favor de ese rey, a favor de ese propósito en la tierra. Nosotros estamos legislando en nuestra forma de obedecer y de hablar. Entonces, cuando usted proclama la palabra de Dios, es como si usted le está presentando el decreto legal del cielo diciendo: desalojen demonios porque ustedes no tienen derecho. Por eso es que hay que llenarse, hay que conocer y llenarse de la constitución de Dios, amado. Un ejemplo del poder y el misterio es cuando dice Santiago, que habla de la lengua. Dice que la lengua es un arma mortal. Y habla del poder de la lengua en fuera de control. Porque está presentando la lengua bajo el dominio de un hombre carnal que no puede dominarla. Y dice que cuando la lengua está descontrolada y no está sometida a Dios y a la palabra y al Espíritu de Dios, la lengua es inflamada por el infierno. Ese es un lenguaje, es una metáfora que habla de que es el infierno, el mundo espiritual negativo se apodera de la lengua. Eso es lo que quiere decir Santiago. Entonces, la lengua en el poder del mundo espiritual negativo, dice, contamina e inflama toda la rueda de la creación. Es capaz de dañar. Y la palabra la rueda de la creación en el idioma griego es el curso de las generaciones. La palabra es Génesis que se utiliza allí. Dice que cuando el diablo y el mundo espiritual de los aires se apodera de nuestra lengua, contamina e inflama y daña, destruye el curso de las generaciones, el sistema. Mire usted, o sea, ¿está o no está interesado el mundo espiritual en usar nuestra lengua? Entonces Dios, así como el mundo espiritual negativo trata de establecer su reino malvado y destruir, apoderándose de la lengua de los humanos, así el reino de Dios, cuando se apodera de nuestra lengua y la palabra de Dios opera en nuestra lengua, nosotros ejercemos poder también sobre el curso de nuestras generaciones, pero positivamente, saludablemente. Denle un aplauso al que reina. Hoy, antes de estar conectados y de tener el libro escrito en nuestros corazones y el poder y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para hablar el lenguaje de Dios, nosotros maldecíamos y dañábamos el curso de nuestras generaciones. Pero ahora que estamos conectados a través de Jesús y nuestros corazones están llenos de la buena semilla, ahora nosotros limpiamos, liberamos, sanamos, restauramos el curso de nuestras generaciones. Pero hay que estar lleno, hay que comerse el libro. Recuerden dónde empezamos. Porque Dios le dijo a Ezequiel: tal vez ellos no te van a oír, pero tú te vas a poder mantener si te lo comes. Porque no era tanto que el pueblo lo escuchara, sino que él se mantuviera firme. Porque a Ezequiel lo atacaron, hermanos. Otra parte del misterio es cuando Israel en el desierto. El pueblo incrédulo que varias veces habló despropósito y dijo: tú nos sacaste para morir en este desierto y nuestros hijos van a ser sepultados en este desierto. Y lo repetían. Y después le dijeron: vamos a poner a un lado a Moisés, vamos a nombrarnos un capitán y a regresar, cuando espiaron la tierra. Pero Josué y Caleb hablaron el lenguaje de Dios. Josué y Caleb repitieron exactamente lo que Dios había dicho. Fueron en pos de Jehová. Y cuando Dios interviene y habla con Moisés y le dice: mira, esos que dijeron, tal como ellos dijeron, así se les va a cumplir. Ellos han hablado despropósito. Y así mismo fue. Y Dios le dijo: sus hijos no van a ser sepultados, voy a tener misericordia, ellos van a heredar. Pero ustedes, como ustedes lo han dicho, se van a quedar aquí muertos.
sepultados. Y el desierto se convirtió en lo que su lengua dijo, un sepulcro para ellos. ¿Y qué dice Dios? Pero mi siervo Josué y Caleb, por cuanto tuvieron otro espíritu y fueron en pos de Jehová, ellos entrarán. Wow. Sentenciaron su futuro con la forma como hablaron. El misterio del poder de la lengua. El diablo se apoderó de la lengua de ese grupo. El plan era dañarle el plan a Dios. Pero Dios siempre se reserva un remanente que habla como Él habla. Y tú eres ese remanente. Gloria a Dios, mi amado pastor, que en la tierra todavía hay, habrán siempre hombres que hablarán el lenguaje de Dios, aunque muchos estén hablando despropósitos. Por la gracia de Cristo. Entonces el vínculo con el libro tiene un propósito y es afectar tu lenguaje. Es tiempo de hablar como Dios habla. Es tiempo de hablar lo que Dios habla. Es tiempo de dejar el chisme, las distracciones, de dejar las maldiciones, las maledicencias. Hay que dejar de hablar despropósito, hay que hablar con cuidado, hay que frenar la lengua. Llegar a un punto de pedirle a Dios: Señor, si yo voy a decir algo que es contraproducente y no está de acuerdo con tu libro, no me deje hablar. Que me muerda la lengua. Amado, las palabras que hablamos tienen más poder que los virus y las bacterias que deambulan en el aire. La mayoría de la gente está enferma es por el lenguaje, más que por los virus y las bacterias. Y concluyo. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo y Silas estaban presos en el calabozo de más adentro, ellos no hablaron despropósito. Ellos no se pusieron a quejarse allí. ¿Por qué aquí adentro? Dios nos trae para levantar una iglesia aquí, para ministrar su reino, y mira cómo terminamos en un calabozo. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿O comenzaron a maldecir a los que lo maltrataron? No, hermano, dice que ellos allá comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor. Hablaron el lenguaje de Dios. Hablaron el lenguaje de Dios, aún en el calabozo de más adentro. Dile a tu hermano que tu calabozo no cambie tu lenguaje. Porque ese es el problema, hermano. Cuando estamos en el calabozo, comenzamos a hablar despropósitos en lugar de comenzar a orar, cantar himnos. Y cuando usted ve los himnos están ahí en la Biblia que cantaba la iglesia y Pablo. Filipenses 2, cuando dice que Cristo se humilló, eso era un himno. Romanos 8, cuando dice: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Eso era un himno que se cantaba. Por eso aparece escrito en prosa así, en poesía. Están ahí. Varias porciones que eran himnos que se cantaban. Comenzaron a darle honra a Cristo, porque los himnos le daban honor a Dios y a Cristo. Cristo es el Señor. Aunque estamos aquí, Señor, tú sigues siendo el Señor. Aleluya. Y Pablo cantaba y Silas respondía. Amén. Cristo, estoy aquí adentro sufriendo por la fe, pero yo sé que tú sigues siendo de todos el juez. Y Silas decía: amén, gloria a Dios. Yo también te creo y estoy de acuerdo con Pablo, que Dios nos sacará y la obra prosperará. Aleluya. Y mientras cantaban, tal vez antifonalmente, como se acostumbraba en ese tiempo, comenzó la tierra a temblar. Mire cómo se desató en el mundo espiritual un efecto cuando ellos comenzaron a hablar el lenguaje en las canciones de Dios. A los apóstoles le dieron tremenda pela y los amenazaron y le dijeron: no sigan hablando. Y no era una amenaza cualquiera, estaba en peligro la vida. Y ellos llegaron y contaron a los suyos. Y cuando le contaron a los suyos lo que pasó, comenzaron a orar unánimes, levantaron la voz. Y vaya y examine esa oración, la pura palabra de Dios. Señor, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, y el que por medio de David dijiste, y de repente comenzó, la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron hablando la palabra de Dios.
Amado, algo poderoso pasa en tu casa, algo poderoso pasa en el lugar donde tú estás y en tu vida cuando tú hablas el lenguaje de Dios. Pero para que eso suceda, el corazón tiene que rebosar del libro. Hay que comerse el rollo. Hay que dejar la flojera, amado, hacia la Biblia. Hay que darle el valor a ese libro que tiene. Hay que oír los mensajes con atención, como dice Santiago. Y que Dios nos ayude. Así no vamos a hablar lo que Él dice, mejor callar. A no hablar despropósito. Porque muchos daños hemos sufrido por hablar despropósito. ¿Saben? Pedro, Jesús se lo advirtió. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y ustedes saben lo que pasó. Vino la prueba. Pedro le dijo: yo voy a ser entregado. Y dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y algunos piensan que cuando Pedro le dijo eso a Jesús, él juró. Él se ató con la palabra. Yo te juro que yo no voy a hacer así como tú dices. Yo no voy a negarte, no me digas eso. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Y cuando vino la realidad, 3 veces lo negó. Yo no conozco a ese hombre. Uno de los evangelios, en Lucas, dice que negó 3 veces. Pero Marcos y Mateo dice que maldijo con juramento. Entonces, miren lo que me mostró a mí el Señor. Cuando Cristo viene a restaurar a Pedro después de la resurrección y a los discípulos que lo habían dejado, Jesucristo entra con el pescado y el pan y crea el ambiente de la comunión. Eso tenía un sentido. O sea, yo no estoy ofendido con ustedes. Yo no los he abandonado. Mire, vengo con el pancito y el pescado porque los amo todavía. Ustedes son míos todavía. Yo no lo he dejado. El plan no se ha desbaratado. Y cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, bueno, ya ustedes saben cómo se sintieron. Y Jesús viene y agarra a Pedrito, y me imagino que los jaló aparte. Digo, aquí hay que restaurar algo. Porque Pedro tenía una encomienda de futuro, que él no podía entrar a lo que venía en esa condición. Él tenía que revocar lo que dijo. Porque el diablo tenía un derecho sobre Pedro, por lo que él había dicho. Porque él negó con juramento, él maldijo. Y él tenía que desligarse de eso verbalmente. Y por eso Jesucristo 3 veces le pregunta: ¿me ama? ¿Cuántas veces lo negó? Entonces 3 veces le dijo: te amo, te amo. Y la 3ª vez lloró. Denle un aplauso al que reina. ¡Quedó libre! ¡Quedó libre para empezar de nuevo! Amado, arregló el tollo que había hecho. Pedro se dio cuenta ahí cuando lloró. Yo hice un tollo, pero ahora, Señor, yo lo limpio. Yo te amo 3 veces. Y qué lindo que Jesucristo lo ayudó. Del otro aplauso. El Espíritu nos ayuda. El hombre rompió toda conexión del mundo espiritual a esa confesión negativa que él hizo cuando se desligó de Cristo, en cierta forma, maldiciendo. Y ahí restauró la relación. Y de ahí para adelante, usted sabe quién fue Pedro. Hermano, ya el diablo ni los demonios tenían derecho. El problema es que muchas veces nosotros ofendemos, maldecimos, juramos, maltratamos y no revocamos. Hacemos el tollo y no queremos restaurar. Mantenemos nuestra postura. No, hermano, eso le da derecho al enemigo, que no tiene, a invadir tu mente, a dañar tu casa, a detener la obra de Dios. Nunca es una desventaja confesar y desligarse y pedir perdón, hermano. Todo lo contrario. Cuando tú te arrepientes, pides perdón y te reconcilias y dices: sí, mi amor, perdóname, hermano, perdóneme. Ofendí humildemente. Los demonios se alejan, ya no tienen derecho. Y la obra de Dios te hace así. ¡Pah! Sigue para adelante, mío. Dale un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Oremos al Señor. Oh, gloria. Padre, gracias.
Ay, qué tremendo es tener este libro. Qué bueno es tener la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, Señor. A veces lo mencionamos, esto es palabra de Dios, pero lo decimos con una alegría y con una normalidad, con una naturalidad que no es. Cuando se dice palabra de Dios, eso tiene peso, Señor. Una palabra de Dios en la tierra. Oh Dios. Es una cápsula de eternidad que define tantas cosas. Ayúdanos a volver el corazón al libro santo, Padre. Ayúdanos a darle la atención. Oh Dios, desamárranos, deslíganos de tantas distracciones malditas que nos tienen atrapados en la mente y en nuestros sentimientos. Deslíganos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a desligarnos, revélanos la verdadera condición de nuestros corazones. Te lo rogamos, basta ya de presumir y pretender. Humíllanos, Señor, hasta donde tengas que hacerlo para que nos volvamos a tu palabra santa en un espíritu de obediencia. Ayúdanos con el espíritu que has hecho morar en nosotros. Oh Dios, te lo rogamos. Que podamos desarrollar ese vínculo con el libro santo, que en estos tiempos que tú nos has señalado, porque vienen meses, vienen unas semanas bien importantes para nosotros, sea para tú reforzar y ligar nuestros corazones a la palabra del reino, a la palabra viva que nos trae, Señor, en estos tiempos. Que el sonido de la trompeta, Dios, sea escuchado y obedecido con alegría, con gozo y con disposición, humildad y mansedumbre. Oh, danos oídos para oír y corazón para entender. Despierta en nosotros ese amor, ese afecto del Espíritu. Yo quiero el afecto de Cristo para tu palabra. Yo quiero sentir lo que Cristo sentía para tu palabra. Yo quiero sentir esos sentimientos del cielo que Jesús enseñó y que puso en nosotros. Quiero verlo desarrollarse en mi vida. Oh, pídeselo, amado, amada. Que ese sentir de Cristo por la palabra del Padre que lo guiaba esté en ti. Porque solo así veremos cosas tremendas que el Padre tiene en su propósito. No hablaremos despropósito, sino que alinearemos nuestro pensamiento al propósito divino. Y dice la Biblia que nunca habrán fracasos ni decepciones. Que sea Dios ayudándonos. Que el Espíritu en su gracia que ha dado este mensaje lo siembre y lo haga germinar en nosotros. Que digamos como dijo el salmista, ha sido bueno para mí el haber sido confrontado con tu palabra. Que no sintamos que al Señor confrontarnos y hablarnos de esta manera es regaño para hacernos mal. No, es para hacernos bien. Es para hacernos bien, porque ¿qué puede restaurar sino Dios y su palabra? ¿Qué puede sacarnos del pozo? ¿Qué puede sacarnos del calabozo sino la palabra de Dios? Ay, Señor. Pablo y Silas estaban tan llenos del Espíritu que me imagino que cuando ellos entraron y estaban allí, tal vez hacía frío. Y las marcas en su cuerpo de los azotes. Ay, Señor, el Espíritu dijo, canten la palabra. Y comenzó a recordarle a Pablo y a Silas los himnos que tenían que cantar. Y ellos comenzaron, se sintonizaron con el Espíritu. Y comenzaron a cantar y nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Y el Espíritu vino, hizo esa obra tan grande. Así será con nosotros. Que estemos alertas, despiertos a la voz del Espíritu, para que cuando Él nos diga, habla esto, como dice Pablo, la espada del Espíritu, la rema del Espíritu. Desenvainar la espada cuando el Espíritu quiere hacerse sentir. Cuando Él quiere que cantemos algo, estar tan sintonizado que lo cantemos. Cuando quiere que hablemos algo de Dios, que estemos tan sintonizados que lo hablemos. Que, ay, Padre, que nuestra boca se abran a la voz del Espíritu en donde quiera que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor. Gracias, démosle gracias. Gracias. Tú nos ayudarás, Señor, porque somos tu pueblo. Y para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ministerio de alabanza, nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Gracias. Aleluya. Señor amado, te damos gracias. Nos has hablado hermosamente una gran verdad
que necesitamos practicar. Posiblemente vivimos en un estado decadente en lo físico y en lo espiritual, porque no tenemos esa relación de pacto contigo y con la palabra. Somos oidores, somos quienes profesan una fe, pero cuando llega la realidad nos falta la fe para creer en la palabra. Necesitamos, Señor, ese vínculo, esa fe, esa autoridad de la palabra en nuestras vidas. Permite que hoy mismo comencemos, porque el querer está en nosotros. Yo sé que cuando tú exponías la palabra, nuestros corazones eran tocados, y seguro más de una vez vino a nuestros pensamientos: Señor, yo quiero vivir esa palabra. Pero, Señor, el querer está. Necesitamos el hacer. Y es por eso que en este momento extendemos todos unánimes, porque tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, tú lo haces. Estamos de acuerdo en que queremos vivir esa dimensión de fe y vivir de cada palabra que sale de tu boca, y no dejarnos vencer por las circunstancias, ya sea enfermedad, ya sean conflictos, ya sean pruebas, adversidades, guerras de la índole que sean, Señor, sino que así como Jesús venció al mundo, nuestra fe pueda vencer al mundo, como dice la palabra. Danos esa conexión, esa autoridad, Señor, que la palabra que ya ha sido depositada en nosotros, Señor, en realidad venga a nosotros como el rema, la palabra iluminada, llena de autoridad santa y de unción, para vencer todo lo que nos amenaza en el mundo exterior. Por favor, yo quiero eso. Queremos vivir en el Espíritu, en esa dimensión. En este momento, cualquier necesidad, los enfermos son sanados, Señor, los que están en pruebas en este momento son fortalecidos. Los que tienen una necesidad de la índole que sea, económica, de trabajo, de algún trámite legal, cualquier situación que esté amenazando, ahora mismo, Señor, le decimos a ese monte: ¿quién eres tú, monte, delante de los ungidos de Jehová? Tú dijiste que si nuestra fe fuese tan pequeña como un grano de mostaza, podemos traspasar los montes y las islas de sus lugares. Padre, eso no es una teoría, es una gran verdad. Así que en el nombre de Jesús, toda necesidad queda suplida. Y tú en este momento imparte, Señor, ese nivel de fe. Por favor, ahora mismo, Señor, está hecho en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, creyendo. Denle un abrazo ahí a sus hermanos. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.